Hoy vamos a hablar de un producto que seguro que está en muchas casas, pero que esconde una historia alucinante, con una doble vida que pocos conocen. Y es que todo esto empezó, como tantas grandes cosas, por pura casualidad. O sea, fue un accidente total, en un laboratorio. A veces pasa, ¿no? Los mejores inventos son los que una se encuentra sin querer. Pero ojo, que no fue un descubrimiento sin más. Esto acabó siendo una auténtica revolución. Un producto que se coló en las cocinas de medio mundo y nos cambió la vida. Sobre todo a la hora de fregar, eso seguro. Pero aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque, ¿y si resulta que su verdadero legado, lo más importante, no tiene nada que ver con las sartenes ni con que no se pegue la tortilla? Bueno, pues vamos al principio, a cómo se inventó este material tan famoso. A ver, lo más curioso de todo es que el científico que lo descubrió, el Dr. Roy Plunkett, no estaba buscando para nada un antiadherente. Que va, estaba intentando crear un nuevo gas refrigerante. Pero el experimento, digamos que no salió como esperaba, y en vez de gas se encontró con un sólido blanco, como cera, que tenía unas propiedades, alucinantes. Pero el camino, desde ese error en el laboratorio hasta la sartén de casa, no fue ni corto ni directo. Tardó más de 20 años. Y entre medias, pues tuvo un desvío de lo más secreto, el ejército. Resulta que su capacidad para aguantar productos químicos supercorrosivos era perfecta para el proyecto Manhattan. Pero bueno, hasta aquí la parte bonita, porque la historia de este revestimiento tan práctico tiene un lado bastante oscuro, un lado que tiene que ver con algo que se conoce como los químicos eternos. Y aquí hay que aclarar algo súper importante. Una cosa es el teflón, el material final, y otra muy distinta es el PFOA. Este es un químico que se usaba para fabricarlo, y es aquí donde está todo el lío con la salud. O sea, el problema no era la sartén en sí, sino una de las sustancias clave para hacerla. Claro, las investigaciones empezaron a sacar a la luz un montón de problemas de salud. Desde algo temporal, como una especie de gripe por los vapores si la sartén se sobrecalienta mucho, hasta cosas mucho más serias, enfermedades graves relacionadas con esos químicos de la fabricación. Y por eso los llaman eternos, porque no desaparecen, se quedan en el agua, en la tierra y en el cuerpo. Y aquí la historia da otro giro. Pasamos de la ciencia a un tema de confianza, a lo que sabía la empresa frente a lo que sabía la gente. Es que este cronograma lo deja clarísimo. Hay un desfase brutal entre lo que la empresa sabía por dentro y cuando se enteró el resto del mundo. Salieron a la luz documentos internos que demostraban que conocían los riesgos décadas antes de que se hiciera algo o se informara al público. Fijaos en esta cifra, 1,7 millones de libras. Es la cantidad de PFOA que, según los informes, una sola planta de DuPont en Virginia Occidental vertió al medio ambiente entre el 51 y el 2003. Una auténtica barbaridad. Y esta otra cifra, 671 millones de dólares. Eso fue lo que se pagó en 2017 para cerrar miles de demandas. Pero y aquí está la clave. La empresa nunca admitió haber hecho nada malo. Bueno, y ahora es cuando la historia pega un volantazo que nadie se espera. Dejamos los laboratorios y los juzgados y nos metemos de lleno en el mundo de la política. Resulta que esa misma cualidad que hizo famoso al teflón, que nada se le pega, se ha convertido en una metáfora perfecta para describir a ciertos políticos. Para que se entienda bien cómo funciona esto, vamos a ver un caso concreto que analizaron varios politólogos. El estudio se centró en el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, durante sus 2 primeros años en el cargo y en cómo los medios de comunicación se enfocaban en su personalidad. Es un fenómeno que se conoce como la personalización de la política. Fijaos en este titular de un editorial. Tenemos comandante. Es bastante directo, ¿verdad? La idea que se transmitía constantemente era la de un liderazgo fuerte, decidido. Y este otro, Uribe, personaje del año. Al final, su propia figura se convirtió en la noticia principal, ganando premios y reconocimientos que no hacían más que reforzar esa imagen personal. El análisis de los editoriales de la época lo dejaba muy claro. Se repetían constantemente palabras como líder, autoridad, confianza o disciplina. Se hablaba todo el rato de sus cualidades personales, mucho más que de las políticas que estaba llevando a cabo. Entonces, ¿cuál es la conclusión del estudio? Pues que al poner todo el foco en la personalidad del líder, al convertirlo a él en la noticia, otras cosas, como posibles casos de corrupción o problemas de gobierno, simplemente no se pegaban, resbalaban. Y con esto volvemos al principio de todo, a la conexión entre la sartén y la política. La conexión es brutal. Por un lado, el producto,
el marketing se centró en lo cómodo que era cocinar sin que se pegara nada y esa imagen tan pulcra ayudó a que no se vieran los riesgos para la salud. Por otro, el político. La cobertura se centró en la imagen de un líder fuerte al que no se le pegaba nada y, según el estudio, eso ayudó a que otros problemas pasaran desapercibidos. En los dos casos, una superficie antiadherente, una real y otra simbólica, hizo que las verdades más incómodas simplemente resbalaran. Y esto nos deja con una pregunta final para dar una vuelta. Cuando algo, sea una sartén o una figura pública, es perfectamente antiadherente, ¿qué es exactamente lo que se nos está escapando? ¿Qué es lo que no estamos viendo?